¿Y si la solución a los problemas de un país no estuviera en diseñar un futuro nuevo, sino en volver a sus orígenes? Hoy vamos a analizar una idea que, como poco, es rompedora. La propuesta de restaurar la primera constitución de Venezuela, la de 1811, defendiendo que es el único contrato social legítimo. Un contraste, vamos, brutal con el modelo que está vigente desde 1999. Para entender bien de qué va todo esto, hay que ver que, según los análisis que manejamos, aquí se enfrentan dos mundos, dos maneras totalmente opuestas de concebir un país. Por un lado tenemos el modelo de 1811, liberalismo clásico puro y duro, o sea, un Estado muy pequeño que interviene en lo mínimo y con la propiedad privada como algo, vamos, casi sagrado. Y en la otra esquina, el modelo de 1999, un Estado social enorme que planifica la economía y la sociedad. Son literalmente el día y la noche. Y en medio de esa tensión se define el alma de una nación. Bien, para desgranar esta propuesta vamos a seguir un orden lógico. Primero vamos a poner cara a cara esas dos visiones de país. Después haremos un pequeño viaje por la historia para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Luego le meteremos la lupa al modelo de 1999 y finalmente veremos la alternativa que se propone y el argumento legal que es bastante sorprendente para esa restauración. Venga, pues vamos al lío. ¿Qué significan de verdad estos dos modelos? ¿Qué hay detrás de las etiquetas? A ver, el modelo de 1811, desde esta óptica, es el ABC del liberalismo clásico. La idea principal es que el individuo y lo que es suyo, su propiedad, son la base de todo. El Estado está ahí para una cosa, para proteger esos derechos, no para dirigir la vida de la gente. Lo que se busca es un gobierno con los poderes muy acotados y, sobre todo, descentralizado. Y en el otro extremo tenemos el modelo de 1999, que se presenta como un Estado social. Aquí el foco cambia del individuo al colectivo. El Estado coge las riendas, se convierte en el gran planificador de la economía y el encargado de redistribuir para conseguir la famosa justicia social. Y claro, en ese esquema, la propiedad y la libertad económica ya no son absolutas, sino que se subordinan a esos objetivos más grandes. La pregunta es inevitable. ¿Cómo se fue de un lado al otro? Porque según este análisis, la historia constitucional de Venezuela no ha sido precisamente un paseo tranquilo. Bueno, pues el viaje se puede dividir en tres grandes etapas. Hubo una primera fase liberal, que duró más o menos medio siglo. Después, un periodo larguísimo en el que el poder se fue concentrando en Caracas, en manos de caudillos, y aquella idea federalista original se fue, diluyendo. Y ya por último, a partir de 1936, arranca la era del Estado social, donde el intervencionismo se convierte en la norma, hasta llegar a su máxima expresión en la Constitución del 99. Ahora sí, vamos a sacar la lupa de aumento. ¿Qué artículos de la Constitución actual son, desde este punto de vista, la encarnación de todo lo opuesto al ideal liberal? Pues aquí vemos tres puntos clave. El artículo 115, que mete el concepto de función social de la propiedad. Para los críticos, esto es como dejar una puerta abierta de par en par a las expropiaciones. Luego el 112, que dice que la libertad económica está condicionada, lo que le da carta blanca al Estado para meter mano. Y el 299, que básicamente pone por escrito que la planificación estatal es la base de todo. Un modelo que, según esta visión, es un freno a la prosperidad y a la autonomía de las personas. Pero la cosa no queda ahí. Los artículos 302 y 303 le reservan al Estado industrias enteras, como la del petróleo, creando monopolios de facto que ahogan la competencia. Y ojo, hasta el artículo 87, que habla del derecho al trabajo, se interpreta no como una libertad, sino como una obligación del Estado de dar empleo. Esto, en la práctica, le quita responsabilidad al individuo y al mercado, asfixiando la iniciativa privada y la creación de riqueza de verdad. Y quiero que nos detengamos un segundo en esto porque es el corazón del conflicto desde la visión liberal. El concepto de función social. Suena muy bien, pero lo que hace es transformar la propiedad. Pasa de ser un derecho casi intocable, un pilar de la libertad, a ser algo que depende de la opinión del político de turno. El Estado se convierte en juez y parte, decidiendo si el uso que le das a tus cosas es socialmente correcto. El poder que eso otorga es, sencillamente, inmenso. Vale, ya hemos visto la crítica. Pero esto no es solo un diagnóstico. Hay una receta, una propuesta muy concreta sobre la mesa. ¿Cómo sería esa constitución alternativa? Pues apoya en estos 6 mandamientos. La idea es blindar la propiedad privada para que sea inviolable, garantizar una libertad económica total, sin peros, limitar de forma explícita qué puede y qué no puede hacer el Estado, devolverle el poder y el dinero a las regiones con un federalismo fiscal de verdad, prohibir los monopolios del Estado. Y quizás lo más importante, poner siempre los derechos del individuo por encima de los del colectivo, fomentando así que cada uno sea responsable de su propia vida.
Y esta es la clave de cómo se organizaría todo. Fijaos, el primer capítulo no hablaría del Estado ni del gobierno. Hablaría de los derechos naturales de las personas, vida, libertad y propiedad. Y solo después se definiría un Estado con un único fin: proteger esos derechos. El resto, como se ve, es para asegurar que la economía sea libre, el poder esté descentralizado y la justicia sea independiente. Y aquí es donde la propuesta da un giro de guión, porque no se habla solo de escribir una constitución nueva, sino de algo mucho más radical: defender que la única legítima sigue siendo la primera de todas. Ese es el argumento central, y tiene mucho peso. Lo que se sostiene es que aquel pacto original de 1811 se rompió por la fuerza, no se cambió legalmente con el acuerdo de la gente. Por lo tanto, todas las constituciones que vinieron después, desde 1819 hasta la de 1999, serían en el fondo ilegítimas porque nacen de una ruptura, no de una continuidad. La base legal para defender esto es la doctrina de la nulidad de origen. Es una idea simple. Si en algún momento se rompe la cadena de legitimidad, todo lo que se construye encima de esa ruptura nace jurídicamente viciado. Por eso se propone algo tan radical como volver al único punto de partida que se considera válido: el contrato social de 1811. Así que la propuesta es esa. Frente a lo que se describe como el fracaso del modelo de Estado social, se plantea un regreso a los principios fundacionales de libertad y propiedad. La solución no sería una nueva constitución, sino restaurar el contrato que dio origen a todo. La pregunta, claro, queda en el aire. ¿Puede estar el futuro de una nación, de verdad, en su pasado más remoto?